Pancito. No, vengo y me crezco. Esas voy para firmar. Una madre. Toma una madre. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, yo sí. Muy bien. Los compañeros de León, ¿sí me escuchan? Dile que sí, güey. Conteste. Dile que sí, güey. Dile que sí. Yo digo que sí, sí. No, nadie contesta. Sí, sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Vale. Muy bien, entonces puedo iniciar, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la parte de resonancia de hombro, protocolo, indicaciones para este estudio y el checklist. ¿Ok? Sí. Con ustedes, perdón. Bueno, iniciando con la Recording in progress. anatomía de hombro a nivel óseo. Vamos a ver que esta articulación principalmente pues, va a estar compuesta por la clavícula, por la escápula, ¿sí? Parte de la acromion y de la coracoides, y bueno, como ya lo dije, pues la escápula, ¿no? Antes se va a encargar de conectar el esqueleto axial y apendicular de la extremidad superior. Esta se menciona que es el único hueso largo que va a tener una orientación o va a estar dirigida horizontalmente y tiene una forma en S, ¿ok? En su aspecto un poquito más medial va a tener una convexidad y ya hacia su margen lateral va a estar cóncavo, ¿ok? Todas las superficies articulares, tanto ya a nivel de su articulación con el acromion y de la clavícula, pues van a estar cubiertas por fibrocartílago, ¿bien? La escápula también, pues, ¿qué va? Pues toda esta va a estar compuesta por la columna articular o su porción medial a nivel de la escápula. Vamos a tener el cuello glenoideo, la fosa glenoidea, ¿okay? La coracoides y el acromion. ¿Okay? Muy bien. Bueno, es importante dentro del acromion valorar que vamos a tener diferentes tipos, ya que los vamos a encontrar en muchos estudios. Okay, son 4 tipos. El más común va a ser el tipo 2, que se presenta en un 56% de los pacientes, o pues sí, de los pacientes. El tipo 1 va a ser un acromion que va a tener una morfología que va a ser plana, principalmente. El 2, que es el más común, va a tener una morfología curva, ¿sí? El tipo 3, que va a tener un gancho, que va a ser y posteriormente se hace un poquito más recto, ¿ok? Y el tipo 4, que va a ser un poco más convexo, ¿va? Se los dejé igual representados en esta imagen de resonancia magnética en un corte sagital, ¿va? En una secuencia T1, ¿ok? En la que podemos ver los 4 tipos de acromion. El tipo plano, el curvo, el que vamos a tener en gancho y el convexo. ¿Okay? La articulación acromioclavicular también es muy importante mencionarla, dado que tiene una importancia biomecánica y que muy frecuentemente se puede ver lesionada en patologías como esguinces, algún tipo de fractura, luxaciones y artrosis. Entonces, pueden ser causa o motivo de solicitud de este tipo de estudios. ¿Okay? Esta va a ser la única articulación pues, que se va a encontrar entre la escápula y la clavícula, ¿okay? A nivel de, obviamente, pues, del acromion. Este
es un tipo de articulación que va a ser diartrodial, la menciona la literatura, ya que es una articulación que va a estar muy especializada, ya que va a estar compuesta de tejidos conjuntivos, que en este caso pues va a incluir tanto músculos, tendones, ligamentos, la cápsula, la membrana sinovial, el cartílago y el hueso, y que nos va a ayudar principalmente pues, al movimiento de la articulación. ¿Ok? Esta articulación se va a ver estabilizada tanto por, va a tener estabilizadores que van a ser estáticos y dinámicos. Los estabilizadores dinámicos van a ser principalmente el músculo trapecio y el deltoides. Van a estar los ligamentos a nivel de la clavícula, ¿va? Estos, ahorita se los pongo un poquito más adelante. Estos van a ser el ligamento acromioclavicular, que prácticamente va a estar por encima de la articulación acromioclavicular, que va a ser este que está acá, y el ligamento coracoclavicular. Este va a tener dos componentes, un componente conoide y un componente trapezoidal. En componente trapezoidal se menciona que tiene una morfología un poquito más cuadrada y que se va o su localización va a ser más anterior y externa respecto al ligamento conoideo, que es el que va a estar localizado aquí en la parte como más posterior. ¿Sí? Estos se van a insertar a nivel del borde interno de la coracoides. ¿Okay? Y el ligamento conoideo, que es el que está atrásito, que tiene una morfología triangular, este va a ser menos grueso y tiene una situación más posterior y hacia medial. ¿Okay? Estos ligamentos pues nos van a ayudar a reforzar y estabilizar la articulación acromioclavicular. ¿Sí? El ligamento trapezoidal se menciona que tiene una mayor resistencia a comparación del conoideo. Este va a ser un poquito más rígido y nos va a ayudar un poquito más en caso de algún golpe o algo así, para la transmisión o la absorción de energía. Bien, estos ligamentos los vamos a poder observar. Acá les dejé una imagen, permítanme nada más. Esta es la del ligamento trapezoidal. La verdad es que son estructuras muy pequeñas y es necesario el conocimiento de ellos pues, para poder valorarlas. Quizá posteriormente, ya cuando los conozcamos, pues va a ser mucho más fácil poder localizarlos y estudiarlos. Este es el trayecto que va a seguir el ligamento trapezoidal, que es este puntito que está acá arribita. Este es el coracomeral, para que más o menos se ubiquen ahí a ese nivel. Y este es el que está con el puntito verde, el conoide, ¿sí? O su porción conoide del coracoclavicular. Hay que tener en cuenta también que vamos a tener involucrados los músculos y los tendones del manguito rotador, ¿sí? Agregué el deltoides porque también es un músculo muy importante que nos va a ayudar pues para la estabilidad del hombro también. Es un músculo que va a ser grueso, tiene una morfología que va a ser triangular, ¿ok? Y se compone de tiene un componente que va a ser clavicular. Si ven aquí en esta gráfica, el músculo abarca desde la clavícula, parte del acromion, y se va dirigido hacia la espina de la escápula, ¿ok? Prácticamente nos cubre todo, pues por así decirlo, la porción lateral, todo del hombro, ¿ok? Les dejé una imagen en un corte sagital de una resonancia magnética ponderada en un T1, en la que podemos ver parte del músculo deltoides, ¿sí? Sobre todo como su porción o una vista más anterior y posterior que va a tener el mismo. El tendón, el músculo subescapular, este es considerado uno de los más grandes y de los más fuertes del manguito rotador. Este surge de la escápula a nivel anterior y este va a tener múltiples bandas tendinosas, ¿sí?
que se las dejé aquí representadas en esta resonancia magnética. Pondrán un T1 en un corte coronal, ¿va? Todas estas ramas que se ven ahí, que van a ser estas líneas hipointensas, ¿ok? Y que van a ir dirigidas a la tuberosidad menor del húmero, ¿ok? Aquí les dejé otro acercamiento, pero está en una densidad de protones, en la que podemos ver todas estas fibras que se van dirigidas hacia la tuberosidad menor del húmero. El tendón del supraespinoso, se va a originar en el aspecto posterior de la escápula, ¿sí? Y que va a tener una dirección que va a ser horizontal y anterior, ¿ok? Va a estar insertado en la tuberosidad mayor de la cabeza humeral. Tiene dos componentes, tiene un componente anterior y tiene un componente posterior, ¿ok? O un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior del tendón supraespinoso, va a ser más voluminoso, lo refieren de un aspecto más o menos tubular y que tiene una configuración que va a ser bipenada. ¿Qué quiere decir esto? O como yo se los podría dar a entender, que van a ser todas las fibras del músculo que al final van a unirse para poder tener, y que se unen y van a tener al final un tendón y que se va a unir a la tuberosidad mayor del húmero, ¿ok? Y tiene un vientre posterior también, va a ser de menor tamaño, tiene una morfología un poco más plana, aunque lo mencionan un poquito más ancho, ¿ok? Y que a comparación del vientre anterior del tendón supraespinoso, del músculo supraespinoso, va a tener menos fibras o va a participar menos en la contracción de este músculo, ¿va? Tenemos además también el tendón del infraespinoso. Es el segundo músculo del manguito rotador, también que lo mencionan en tamaño. Va a surgir de la superficie dorsal de la fosa infraespinosa de la escápula y también va a tener lugar de inserción a nivel de la tuberosidad mayor del húmero, ¿ok? Junto con el tendón del supraespinoso, dicen que tienen o forman una unidad funcional pues importante también para la estabilidad de esta articulación. Sus fibras pues van a correr paralelas, en este caso al músculo del redondo menor, que va a estar localizado acá abajo, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y que tiene una forma que va a ser trapezoidal. Aquí les dejé igual también otra imagen de una resonancia magnética en un corte coronal, en una secuencia T1, en la que podemos ver todo el trayecto, la forma trapezoidal que tiene este tendón del infraespinoso y todas las fibras que van dirigidas a su lugar de inserción, ¿va? Tenemos también el tendón del infraespinoso, ¿ok? Va a surgir un poquito más medial y también va a tener un lugar de inserción a nivel de la tuberosidad menor. Y les digo, está paralelo igual también tanto al infraespinoso, y es un tendón que va a ser un poquito más pequeño, tiene una morfología de aspecto más o menos tubular, ¿ok? Y que nos va a ayudar o tiene como funciones en ayuda o en conjunto con el tendón del infraespinoso para el giro y la extensión de nuestra articulación, ¿ok? Otra estructura importante va a ser la cabeza larga del bíceps braquial, ¿ok? Se va a unir a nivel superior, o bueno, tiene en realidad como 4 inserciones que lo podemos ver principalmente en esta imagen o en este diagrama. Una a nivel de la fosa superior, ¿sí? O supraglenoidea. Una rama que va a ser anterior
una posterior y otras fibras que van a ser extras que nos van a ayudar pues a su mejor estabilización. Este tendón va a pasar a través del intervalo de los rotadores, del cual ahorita voy a hablar, ¿sí? Dentro de una fibra o dentro de una cápsula o como una casita, como si lo quieren ver mejor de esta manera, y que va a tener o va a pasar a través de su corredera bicipital, ¿sí? Que va a estar entre la tuberosidad mayor y menor de la cabeza del húmero. ¿Okay? Este es más o menos el nivel donde todas las fibras del tendón largo del bíceps se unen y pasan a través de, pues, de nuestra corredera bicipital. Toda esta unión de fibras que pasan a este nivel reciben el nombre de víncula. El intervalo de los rotadores pues va a ser un área anatómica de morfología triangular y que se va a localizar en el aspecto anterior y superior del hombro. Va a estar delimitada en su base por la coracoides, en su margen superior por el tendón supraespinoso y su borde inferior por el tendón del supraescapular. Esta estructura es importante ya que contiene algunas estructuras que nos van a ayudar a la estabilización del hombro, perdón, como lo van a hacer el tendón largo del bíceps y el tendón glenohumeral superior, ¿ok? Así como también el tendón coracohumeral. En este diagrama pues se ve un poquito más representada, prácticamente el intervalo de los rotadores va a estar localizado a este nivel, ¿sí? Y en esta resonancia magnética, que las dejé en un corte sagital, en una densidad de protones, les dejé igual también, prácticamente es la misma, donde podemos ver el tendón largo del bíceps, el tendón glenohumeral superior, ¿ok? Y el tendón coracohumeral. Ligamentos. Ligamentos. Esos últimos son ligamentos. Sí. Pues, como ya lo mencioné, son muy importantes para la estabilidad y el funcionamiento normal del hombro, ¿sí? Pues prácticamente les digo, tiene una cápsula, pues yo lo veo más como una casita que va a estar localizada a nivel superior y que nos envuelve el tendón del bíceps. Antes de que continúes, para que les quede claro acá, el intervalo de los rotadores es un espacio virtual, es un receso de la cápsula articular. Pero ¿cuál es su importancia? Ya mencionaste cuáles son sus límites, Sí. Y que contiene en su interior al ligamento de la porción larga del bíceps, además, al tendón de la porción larga del bíceps, al ligamento glenohumeral superior y al coracohumeral. ¿Qué es importante aquí? Este intervalo de los rotadores lo tenemos muy olvidado y es muy importante su evaluación cuando los pacientes tienen rigidez del hombro. Aquí es a donde vamos a encontrar hallazgos que nos sugieren una fibrosis articular. Este es como uno de los sitios en los que sí o sí tenemos que ir a buscar cuando tenemos un hombro congelado. Pues de ahí la importancia de que lo conozcas. A lo mejor dices, bueno, pues si no hay líquido en la articulación, puede ser que ni siquiera alcancemos a ver bien todas las estructuras, pero el punto es siempre buscarlo y saber que no está ocupado. ¿Ok? Entonces nada más para que les quede claro, no es una casita, es un receso, es un espacio virtual de la cápsula y tiene componentes importantes y no quiero que sepan que existe y que cuando ustedes les toque ver una resonancia siempre le echen un ojito nada más. ¿Vale? Sí, de hecho sí, como perdón, doctora, sí, como lo acaba de mencionar, lo mencionan sobre todo principalmente para la valoración exacto de las capsulitis adhesivas.
Entonces, pues sí, sí, no es una casita, es un espacio virtual. Que, bueno, el aspecto lateral de la escápula, en este vamos a encontrar la cavidad glenoidea, ¿sí? Con sus tuberosidades superior, tanto inferior. ¿Ok? El labrum glenoideo, en nosotros una proyección pues axial o transversal, lo vamos a ver como en una forma de cuña, y prácticamente va a estar unido al cartílago articular. Está el cartílago articular y el labrum. ¿Sí? Esta unión fibrosa de los ligamentos glenomerales y la cápsula prácticamente va a ser pues el labrum glenoideo. Tiene una morfología que va a ser ovoide y que tiene una altura de aproximadamente 3 milímetros con unos 4 milímetros de ancho. Sin embargo, mencionan que el tamaño, la forma y la configuración pues va a variar considerablemente dependiendo de cada paciente. Para su mejor valoración hacen una división más o menos, pues sí, semejante a las manecillas del reloj, en el que el superior siempre va a ser considerado acá a nivel de las 12, las 3, las 9 y las 6, ¿sí? Si estamos viendo tanto un hombro del lado derecho como un izquierdo, los horarios que se van a mantener constantes siempre van a ser el de las 12 y el de las 6, para que se puedan localizar pues de mejor manera, y que en nuestros reportes pues es válido que podamos horario para mejor localización en caso de que exista alguna lesión. Ahí, Y en esta... En cuanto a los horarios, perdón, en cuanto a los horarios de la labrum o de la glenoide, ¿lo utilizan mejor o se ha dejado un poco de utilizar los horarios para mejor utilizar los sextantes, que son los que tienes aquí marcados en esta imagen, que son sextante superior, posterior superior, anterior superior, inferior, anterior inferior y posterior inferior? Los horarios casi no se utilizan, más bien así por sextante. ¿Ok? Vale. Sí, eso se los dejé un poquito mejor marcados en esta resonancia magnética igual también. En una proyección ya sagital, en la que podemos ver, como ya lo mencionó la doctora, estas divisiones: superior, inferior, anterior, anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y posteroinferior, ¿sí? Para su mejor localización en caso de pues algún tipo de lesión. Vamos a tener variantes anatómicas a nivel del labrum también. Entre ellas, las principales mencionadas van a ser el foramen sublabral, el receso sublabral y el complejo de Buford. ¿Sí? El foramen sublabral, principalmente, si vemos la formita de perita que va a tener a nivel de esta fosa, en su porción superior, posterior e inferior, todo va a estar firmemente, pues, digamos así, atado, ¿ok? Pero vamos a tener un receso, una pequeña separación, que sí la mencionan de hecho un poquito superior y parte del anterior en un horario, si se quieren ubicar un poquito mejor, aunque como ya lo dijo la doctora, ya no se utiliza tanto, pero si se quieren ubicar de la 1 a las 3, ¿sí? Es una pequeña separación que va a tener entre la glenoides y el labrum anterior, y que es una variante anatómica normal. Se presenta en el 11% de las personas, así que pues igual va a ser un poquito más o menos común que lo puedan observar. Es importante además no confundirlo con patologías, porque va a haber algunas, como algunos desgarros, por ejemplo los tipo SLAT, en los que se menciona que algunos sí pueden tener alguna extensión hacia el superior y otros no, que estos posteriormente los vamos a ver, pero por eso es importante que sepan que existen estos forámenes. Pero dentro de las características que vamos a tener,
hay que ver que los márgenes de estos forámenes siempre sean lisos en las diferentes secuencias que vamos a ver, que tengan una intensidad que sea homogénea, que sea lisa, ¿sí? Que no tenga o que no se dirijan hacia lateral. Estos mencionan que siempre van a estar como más hacia medial y que son de las características igual también más importantes que van a tener. De hecho, lo vamos a ver ahorita más adelante en el receso sublabral, ¿sí? En el receso sublabral, déjenme nada más les cambio primero a esta diapositiva. Estos mencionan que también son 3 tipos de fijación del labrum superior. Esta localización va a ser a nivel de las 12. Si nos ubicamos en esta imagen, esta es una coronal, este es el tendón largo del bíceps, ¿ok? Tenemos el cartílago articular y parte del labrum, ¿ok? Vamos a tener un pequeño receso. El tipo 1 no se incluye, no se menciona tanto porque en este no va a haber o no va a existir ningún receso. Sin embargo, ya en el tipo 2 y en el 3, el receso o esta pequeña abertura que va a tener aquí, pues va a ir aumentando en tamaño. Sin embargo, el tamaño de este receso no tiene que ser mayor de 3 milímetros, ¿okay? Ya que después de estos 3 milímetros se puede considerar ya como una lesión o un desgarro. Y como les dije, dentro de las principales diferencias que va a tener es que la dirección que va a tener pues esta intensidad que nosotros podamos ver o que nos va a llamar la atención, siempre va a tener una dirección hacia medial, si ven esta curvita que se ve acá, a comparación de esta imagen en la que sí hay un desgarro tipo slab, en el que la dirección va hacia lateral. Vemos los márgenes que van a ser un poquito más irregulares, a comparación de esta que son regulares y se ve homogéneo, y cuando lo medimos pues va a tener un diámetro menor de 3 milímetros. El complejo de Buford, lo mencionan más un tipo de alteración o una variante que va a ser congénita, ¿sí? En esta va a haber ausencia en sí de esta porción que se va a ver cubierta por el labrum anterior y que la podemos localizar en un horario más o menos de 1 a 3, ¿ok? Al no existir esto, y que ahorita igual también se los voy a mencionar más adelante respecto a los ligamentos glenohumerales, y por la localización o que va a estar adyacente a él, el ligamento glenohumeral medio se puede ver engrosado, como nos marcan en esta pequeña imagen. Incluso este ligamento glenohumeral medio puede tener diferentes medidas. Mencionan que lo podemos ver o muy delgadito o muy grueso, pero pues esto va a ser pues parte del mismo o va a ser normal, ¿ok? Pero bueno, es importante saber que la ausencia o el complejo de Buford es una variante congénita que la vamos a localizar a este nivel, entre un horario de 1 a 3, y que vamos a ver este pequeño espacio que no va a estar cubierto, ¿ok? O que va a estar ausente en esta posición. Esta imagen, permítanme, datos se las vuelvo a poner. Debí ponerla al final de esta. Pero bueno, ya hablando de los ligamentos glenohumerales, el ligamento glenohumeral inferior va a ser el ligamento más grande, sí, es el más grande y el más importante de los ligamentos glenohumerales. Este va a tener una porción tanto anterior y una porción posterior. Pues se origina del labrum glenoideo, ¿sí? Hacia inferior, ¿ok? Y funciona, que tiene una cierta función como de hamaca, y ya que nos ayuda a que no haya un desplazamiento pues exagerado hacia anterior y hacia posterior del húmero, ¿sí? de la cabeza humeral. Esto nos ayuda a soportar justamente la cabeza humeral, y que también tiene una importancia en los movimientos hacia 90 grados de esta articulación. Y en esta resonancia magnética lo vamos a poder ver bien identificado. Este es en un corte axial,
que podemos ver tanto su porción anterior como posterior. Y recordar que siempre todos los ligamentos de estructura los vamos a ver como una intensidad de señal que va a ser baja. ¿Okay? El ligamento glenohumeral medio, pues se va a adherir al aspecto anterior del cuello anatómico. Esta es la parte anterior y va a estar localizado acá a este nivel. Y va a tener una inserción medial a la tuberosidad, del húmero. ¿Okay? Todos estos ligamentos, para ahorita que se ubiquen más a la inserción, van a ser respecto a su nombre. Tanto el superior se va a ir todos se van a ir a la tuberosidad menor, pero van a estar igual, como su nombre lo dice, superior, medial e inferior, para que igual también sea un poquito más fácil recordar como su inserción. ¿Okay? Como ya lo dije, se adhiere al aspecto anterior del cuello anatómico del húmero, ¿sí? Y medial a la tuberosidad menor, está adyacente al tendón subescapular y se puede identificar entre este mismo y el labrum anterior. ¿Okay? Tiene un papel importante, sobre todo en la estabilidad del hombro, a la abducción o a los movimientos de 0 hasta 45 grados. Y nos va a ayudar a la limitación de la rotación externa de la articulación. Acá lo vamos a poder ver identificado. Este es un poquito más grueso respecto al resto de los ligamentos glenohumerales. Sí, y recuerden, siempre lo tenemos que ver igual así, con una intensidad de señal menor. Esto es anterior y esto es posterior. El ligamento glenohumeral superior, es el más pequeño de los ligamentos glenohumerales y se origina en el polo superior de la cavidad glenoidea, como lo vemos acá, y se va a insertar igual en la tuberosidad menor, pero de manera superior. ¿Okay? Tiene de hecho, respecto a estos hay unos forámenes, ahorita se me fue el nombre del foramen que está entre el superior y el medio. El del medio y del inferior se llama de Rouvier, si no me equivoco. La verdad se me pasó ponerles una imagen, pero hay que saber que podemos tener estos forámenes pueden tener cierta comunicación con las bursas o con la bursa subescapular y que pueden existir, ¿va? Y que están localizados entre estos ligamentos glenohumerales. El ligamento coracohumeral, se va a originar del aspecto lateral del coracoides, ¿okay? Y se va a ir hacia el húmero igual también. Va a tener una dirección que va a ser horizontal o transversal, dirigido a la tuberosidad mayor, y que va a tener contacto con la ranura del bicipital. ¿Okay? Este tendón, junto con el glenohumeral superior, tienen importancia para la rotación externa del hombro, ¿sí? O nos ayudan para la estabilidad de nuestros movimientos de rotación externa del hombro. Y en esta imagen pondrán T1, en un corte axial podemos ver el trayecto que va a tener acá está el húmero y esta línea fina y intensa dirigida hacia el proceso coracoides. ¿Okay? El ligamento con el coracocromial, igual también va a ser una banda que va a tener una morfología triangular. Menciona que tiene 2 fascículos. Este ligamento se va a originar en el aspecto lateral, igual también de la coracoides, y se une anterior lateral
inferior a la superficie del acromion. ¿Okay? Este va a tener igual también un trayecto como horizontal. ¿Puedes regresar a la diapositiva por allá, por favor? Esta. Ajá. ¿Cuál ahí es el que estabas hablando? ¿De este el coracoacromial o del otro, doctora, del coracohumeral? De El coracohumeral. coracohumeral es este. Es que puse dos imágenes, perdón. Miren, en este acá está el trayecto húmero y es esta línea. Ajá. Ok. Es esta. Y en el dibujito, ¿cuál es? Es este. Ok. Aquí, esto es importante, es que estabas explicándolo y mencionando. No señalaste, porque no sé si fue solo el señalador que se te movió o qué. Pero aquí este ligamento coracohumeral va a ser muy importante. Cuando hablabas de la porción larga del bíceps, decías que tenía como una casita. Se llama polea. Se llama polea del bíceps. La polea del bíceps va a estar conformada por el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior en general. Como podemos ver ahí, incluso una parte de la polea va a estar conformada por las fibras distales del subescapular, un poquito más abajito donde tienes el cursor, tanto del subescapular como del pectoral mayor. Entonces esta polea mantiene, o estos ligamentos que se extienden a la tuberosidad menor y mayor del húmero, van a mantener la porción larga del bíceps dentro de su corredera. Incluso cuando termina la corredera y el tendón de la porción larga del bíceps tiene ese trayecto intraarticular, estos son los que lo mantienen en su topografía. Y es muy importante conocerlos porque cuando haya una luxación del tendón de la porción larga del bíceps, sí o sí tenemos que ir a buscar la integridad de estos ligamentos. Entonces, es un complejo funcional que tenemos que conocer. Y, ¿qué más? Sí, la otra vez veíamos anatomía de rodilla y les decía que el tendón popliteo es uno de los 3 tendones que tienen un trayecto intraarticular. Bueno, pues el tendón de la porción larga del bíceps, aquí en esta polea, también tiene su trayecto intraarticular. Nada más como dato curioso. Listo, continúa. Gracias. No, otra. Y bueno, del ligamento coracocromial, ya para verlo en esta resonancia, va a ser esta línea hipointensa, delgada, que va pues de la coracoides al acromion. Las bursas importantes que pues, hay que tomar pues, más en cuenta va a ser la bursa subacromio-deltoidea y la bursa subcoracoidea. ¿Sí? La bursa subacromial deltoidea se va a encontrar pues entre el acromion, como su nombre bien lo dice. Sí, va a estar también en importante relación con el ligamento coracoacromial y pues parte de algunos tendones del manguito rotador. Estas bursas hay que recordar porque representan superficies que van a ser cerosas y que nos van a ayudar a un deslizamiento, o se van a deslizar por el líquido sinovial y que sirven como un amortiguador, ¿ok? Entre estas estructuras. Esta la vamos a ver acá, acromion, y se va dirigida hacia el deltoides. Y se menciona que la podemos valorar sobre todo en cortes coronales. Les dejé igual también esta imagen, ¿sí? En la que la podemos ver específicamente por esta alta intensidad de señal y cómo va a tener justamente esta formita dirigida desde el acromion y agarrando parte del deltoides.
La bursa subcoracoidea, esta se va a encontrar anterior al subescapular, se las dejé aquí marcadita en verde, y pasa justamente por debajo del proceso coracoideo y va a tener una extensión que va a ser caudal hasta los tendones coracobraquial y parte de la cabeza corta del bíceps. Este líquido, el líquido en la bursa coracoidea normalmente no se va a comunicar con la articulación glenohumeral, pero mencionan que sí podría tener comunicación o sí tiene comunicación con la bursa subacromial. En esta resonancia magnética, ponderada en un T2, podemos ver esta alta intensidad de señal, esta imagen ovoidea que va a estar representándonos la bursa subcoracoidea. Y bien, pasando a las indicaciones que vamos a tener en la resonancia magnética de hombro, dentro de las principales mencionadas vamos a tener los desgarros del manguito rotador, la patología labral, la articulación acromio-clavicular, las lesiones del cartílago, tendinopatías, y podemos evaluar también el manguito rotador en posoperatorio. Este protocolo aproximadamente tiene una duración, lo mencionan así en la bibliografía, de 45 minutos aproximadamente. Para esto vamos a requerir que el paciente esté en una posición de cúbito dorsal y posición neutra. O artefactos, en este caso un efecto parcial de volumen del tendón supraespinoso. ¿Okay? La rotación interna, esta podría provocar cierta laxitud y una mala definición de las estructuras capsulares. Y las secuencias que vamos a utilizar predominantemente en este tipo de estudios va a ser tanto un T1, un T2, una densidad de protones en un fast spin echo. Se incluyen tanto en saturación grasa como sin saturación grasa, y algunas proyecciones si vamos a utilizar un eco gradiente, un T2 con un eco gradiente, ¿sí? Les dije estas imágenes ya con un paciente o simulando un paciente, en la que podemos ver la posición que va a tener el brazo con una rotación externa, con el pulgar ligeramente hacia arriba, y que en ocasiones podemos tener como limitación o que puedan mover ¿cómo se dice? O sea, el paciente pueda mover sin querer la mano. Podemos apoyarnos de cinta o de bolsas de arena si pues ustedes las tienen ahí con ustedes. Y esta pues va a ser la antena que se va a utilizar para este tipo de estudio, ¿sí? Como ya lo mencioné, dentro de los puntos clave o más importantes vamos a tener la posición, que es una posición externa, y la gran mayoría de estos, para nosotros realizar el protocolo de la programación de nuestro estudio, sobre todo en el plano coronal, nos vamos a ubicar siempre paralelos al curso del tendón supraespinoso, ¿sí? Algunas secuencias pues van a ser un poquito más sensibles que otras para la detección de patologías, como lo mencionan acá, igual también en un T2, que nos pueden ayudar sobre todo a tendinosis o los desgarros. Los axiales, igual también en una densidad de protones, con FATSAT, en una secuencia spin-echo, para la detección de pequeños quistes paralabrales y también para desgarros también del labrum. Las lesiones del manguito rotador se mencionan que deben de ser medidas principalmente en el plano coronal y en el plano sagital. La fosa glenoidea esta la tenemos que evaluar de mejor manera en un plano sagital, ¿sí? Porque de ahí vamos a poder ver la formita de pera que va a tener, y adyacente a esta los ligamentos glenohumerales y el resto de ellas, ¿no?
El grosor de corte indicado para este tipo de estudio lo manejan de 3 a 4. Algunos mencionaban de hasta 3.5. Se requiere que sean cortes delgados, finos, ya que, como ustedes están viendo, estamos valorando estructuras que van a ser muy pequeñas. Entonces, si tenemos cortes un poquito más gruesos, pueden pasarse algún tipo de lesión que no podamos ver. Entonces, es importante que sean cortes finos. La mayoría mencionan de 3 a 4, pero les digo, algunos rangos mencionaban hasta 3.5 también. El field of view o el FOC va a estar de 12 a 16 milímetros. Y ya en la programación, vamos a empezar en una programación para un plano sagital. Para vamos a requerir un axial y vamos a requerir un coronal. Vamos a poder ubicarnos de unas líneas, se las puse en esta línea, en este verde, esta línea verde, que va a estar dirigida paralela al húmero, ¿sí? Y otra línea, igual también verde, que va a estar dirigida o medial hacia la cabeza del húmero y la escápula. Ya para la rejilla que vamos a estar colocando, esta rejilla tiene que estar colocada perpendicular a la articulación, ¿sí? O aquí a la cavidad glenoidea, perdón, ¿sí? Y que tiene que incluirla siempre, o tiene que estar al centro, ¿va? Para que podamos nosotros verla bien en este plano sagital, podamos ver la imagen de esta cavidad correctamente, ¿sí? La rejilla del plano coronal, esta va a estar paralela igual también al húmero, y tiene que incluir la articulación acromioclavicular, que eso también es parte importante, ya que hay que recordar que en este plano sagital, como lo vimos en la primera imagen, vamos a poder ver nosotros los diferentes tipos de acromio. Para la programación del coronal, vamos a necesitar un plano axial y un plano sagital, ¿ok? Igual también tiene que estar paralelo al tendón del supraespinoso, y vamos a tener estas líneas igual también que nos pueden servir como de orientación, que van a estar paralelas igual también al húmero, a la escápula, y esta verde que está dirigida igual también a todo el húmero. Ya la colocación de las rejillas, estas sí van a estar ambas paralelas a estas estructuras o a esta línea. ¿Sí? El corte o el field of view, de hecho, no cambia en la mayoría de ellas. En el axial vamos a utilizar un sagital y un coronal, ¿okay? Vamos a tener nuestras dos líneas dirigidas igual también al húmero, ¿okay? Y nuestras rejillas, que van a estar localizadas así de forma perpendicular. Tienen que incluir también, aquí se me pasa un poquito, pero la articulación acromioclavicular y parte de la fosa axilar, ¿sí? O del receso axilar, perdón. Igual también va a estar perpendicular, incluyendo la articulación acromioclavicular y el receso axilar. Las secuencias o la utilidad que van a tener estas, principalmente las ponderadas en T1, van a ser morfológicas, o como bien lo vemos en la mayoría de los casos, son anatómicas, pues para identificar todas las estructuras de las que ya mencionamos. Las secuencias T2 van a ser las ideales para identificar tendinopatías, ¿okay? Para ver esas intensidades leves, los desgarros, y también va a ser útil para la valoración de las bursas, ¿ok? Las secuencias en densidad de protones también van a ser secuencias que van a ser morfológicas. Sin embargo, también tienen una alta sensibilidad para estructuras líquidas, entonces también nos puede servir, ¿sí? Y también lo mencionan, importante para la detección de calcificaciones, ¿ok? En el T2 con un ecogradiente se utilizan principalmente para la patología intralabral, las tendinosis subescapulares y las tendinitis cálcicas también.
Les dejé un checklist de cada uno de los planos en el coronal, que principalmente vamos a ver este tipo de estructuras: el manguito rotador, la articulación acromioclavicular, el tendón largo del bíceps, el labrum, el ligamento glenohumeral inferior, en este caso, valoración de estructuras óseas, tanto del músculo deltoides. Y en el plano axial, el tendón del subescapular, la articulación acromioclavicular, el tendón largo del bíceps, estructuras óseas igual también, los ligamentos glenohumerales, el tendón del supra y del infra y el labrum. En el plano sagital, el manguito rotador, la articulación acromioclavicular, el tendón largo del bíceps, la fosa glenoidea, el ligamento coracohumeral, los ligamentos glenohumerales, todos. Y este ya es un poco más general, de las estructuras que tenemos que valorar, que pues ahí las pueden ver, y para ya no mencionárselas otra vez todas de corrido como lista, pero que va a ser importante para no incluirlas todas en nuestros reportes, ¿ok? Y pues prácticamente sería todo, doctora. Ok, Eli, muy bien, gracias. Si pueden prender sus cámaras, por favor, si tienen alguna pregunta, aquí de un momento. La pregunta es, tengo una pregunta. Ajá. Una explicación de todo lo clase que estuvo platicando Gano, el uso de, vamos a quitar los audífonos, el uso de o hacer una resonancia, ¿en qué situaciones estaría indicado? Digo, porque sé que son estructuras muy pequeñas y a lo mejor en ciertos casos sería, por ejemplo, en el intervalo de los rotadores, como que para distenderlas, o la articulación y que se vea mejor, pero no sé si hay ciertas indicaciones específicas para hacer una artorresonancia. Sí, las indicaciones para la artorreso, las principales de las que están más descritas son las lesiones del labrum. Desde un Bankart hasta un GLAD o un PERTES, que los veremos más adelante, pero la indicación más frecuente para una artro es esta. La segunda son lesiones capsulares, ya sea una rotura capsular o unas capsulitas. En el intervalo de los rotadores, generalmente es el sitio a donde nosotros vamos a entrar a inyectar propiamente el medio de control. Okay. Por eso es importante que lo conozcamos también. Pero sí, en las lesiones del labrum y en las lesiones de tipo capsular son las dos más frecuentes por las que tendríamos que. Y esto es importante, yo siempre digo, bueno, en una resonancia simple vamos a verlo todo. El punto es que veamos que está bien o que está mal. Sí, si un paciente, tú le haces una resonancia convencional y no le ves nada, te queda la duda o así, y el paciente sigue sintomático, ok, entonces la artro-RM es una buena opción. Nada más que hay que recordar algo importante. La FDA no aprueba el uso de gadolinio intraarticular. No está aprobado, se hace a diestra y siniestra, pero la FDA no la aprueba, entonces aguas. Ok, listo. Gracias, doctor. Dale. ¿Alguien más? Sí, ahí Hola doctora, buenos días. Soy Miguel Ángel, residente de León. Una pregunta, ¿usted recomienda el uso de filtros como Propeller o Merch en el T2 para evaluar estructuras o recomienda utilizar el T2 predeterminado? Mira, para empezar, a mí no me gusta el T2 en el estudio de imagen articular. Okay. Ya lo hemos platicado, prefiero las densidades de protones, las densidades de protones o las ponderaciones intermedias. El T2
en ciertas situaciones. ¿Cuándo? Cuando pienso que puedo tener una hematrosis, o puedo tener una sinovitis bilionodular, o puedo tener una tendinopatía cálcica. Ahí pudiera ser que un T2 me ayude. Cuando utilizamos Propeller, cuando los pacientes tienen mucho movimiento, nos ayuda. Pero en toda la patología articular, en cualquier lado donde tú vayas, los facespinécos son tu mejor opción. No sé si te conté. Sí, sí, doctora. Muchas gracias. Muy amable. ¿No? Hola, buenos días, soy Antonio de T1. Disculpe, como Hola. para los artefactos en ángulo mágico, hay algunos que sí tenemos muy importantes. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Ah, ok. Perdón que mis perros están teniendo una pelea. El ángulo mágico no se puede hacer. Los nuevos resonadores de ahora se supone que tienen un filtro que los disminuye. Ajá, pero tú vas a encontrar ángulo mágico en todas. ¿Cuándo lo puedes disminuir un poquito? Cuando incrementas el tiempo de eco. Un poco, pero no se va a quitar. Hay que aprender a vivir con eso. No se va a quitar. Ok, Si gracias, tú doctor. tienes la duda, por ejemplo, en el Supra, ¿qué es lo que puedes hacer? Si tienes la duda en una densidad de protones o una concentración intermedia, ok, ahí ya es un T2 más o menos pesado, es decir, incrementa tu tiempo de eco, incrementa tu tiempo de adquisición, pero tal vez te ayude, pero no se va a quitar. Ok, gracias, doctora. Sale. No escucho. Ya. Yo, Diana. Aquí, hola. En hombros sí se recomendaría algún volumen y en qué adquisición, ¿no? Ok. Sí, no sé qué decirte, es cuestión de gustos, ¿no? Acordémonos que las adquisiciones en volumen, después en la ponderación que tú quieras, de uno, de dos, de tres, de acuerdo al equipo que ustedes utilizan, los volúmenes duran más. Y el reloj específicamente tenemos el inconveniente de dar artificio por la respiración. O sea, un hombro siempre va a salir con un movimiento, aunque sea fino, pero siempre va a salir con ese movimiento, porque el paciente respira. Entonces, los volúmenes son más susceptibles a artificios por movimiento, y si tú haces un volumen que de forma habitual va a durar en la adquisición casi lo de 2 secuencias espineco normales bidimensionales, pues tienes que tener riesgo-beneficio, ¿no? O sea, dices, bueno, si hago un volumen y me queda bien, ya me aventé mis 8 minutos de adquisición, pero ya me ahorré una o 2 secuencias. Entonces, cuando pensamos en lesiones de ligamentos pequeños, como los coracoclaviculares, los glenomerales, sí nos van a ayudar porque los vamos a poder ver en todos los planos. ¿Ah? Yo les recomiendo, si ustedes van a hacer un 3D o un volumen, háganlo en una densidad de protones, que es la que les va a dar una mejor, ¿cómo decirlo? Mejor interfaz de todas las disciplinas. Ustedes van a poder ver precisamente
lo que es grasa, lo que es líquido, lo que es tendón, lo que es ligamento. Yo creo que es la que anatómicamente más les va a ayudar. Y la hacen sin saturación, porque si le ponen saturación va a durar más. Ajá, entonces yo les recomiendo pues hagan sus secuencias líquidos sensibles en sus 3 planos, es decir, las que tengan saturación grasa, ya sea que usen una densidad protónica o que usen un cero con saturación, si ustedes quieran, y tengan un volumen en densidad de protones, que es el que más les va a ayudar, sobre todo para las ambulaciones y ver la integridad de los ligamentos. Yo no lo uso, les tengo miedo a los volúmenes, porque duran mucho y si se mueven, pues ya no me sirven para nada. ¿Cuándo uso volúmenes? En articulaciones muy pequeñas, como muñeca, mano, tobillo. Ahí sí, o en pie en general. Ahí sí me gusta usar volumen. Una, porque son menos susceptibles a los movimientos, y otra, porque son estructuras mucho más pequeñas que sí me ayuda a tener cortes movimientos. Vale. ¿Lista? Bueno. Ahí viene Ángel. Ah, bueno, mientras llega Hilton, me da mucho gusto que ahora sí tengan dudas. Hola, muy buenos días. Soy Ángel R3 de aquí de Aguascalientes. Tengo una pregunta, doctora. Bueno, no se mencionó, pero quiero saber, es qué tan importante y a qué nivel se tiene que medir el grosor de los tendones del manguito. Yo sé que nosotros hacemos más el ultrasonido aquí y pues llega a ver que se va a medir no en un área específica, pero aquí en resonancia yo tengo entendido que tiene que ser medido el grosor para... Yo sé que mañana se van a ver tendinopatía, pero digo la próxima semana, pero quería saber qué tan importante es valorar el espesor o el grosor o el diámetro de los tendones, o no, o tú a ver el aumento de su intensidad es lo que más se valora por eso. Sí, nos basamos mucho más en la morfología y la intensidad, el proyecto de intensidad, señal, su integridad, más que en medir. ¿Cuándo medimos? Yo en lo personal casi nunca, a menos de que lo vea muy grueso, así que yo diga que está muy grueso, para darles un más o menos a los médicos tratantes, está tan grueso que mide tanto, o está tan delgado que mide tanto pero no está roto. Ajá. ¿Qué más miro? Cuando tenemos una rotura o un desgarro parcial, lo miro en milímetros. ¿Cuánto mide esa rotura? Pero así que yo diga, me puse a medir todos los tendones, pues, no, en ninguna. Casi siempre el que se mide, pues, el que más selecciona es el subespinoso, pues es el que llegamos a medir en un plano coronal como a 1 centímetro de su sitio de inserción al subespinoso. 1 centímetro y medio, más o menos. Pero de ahí en fuera, pues no es algo que hagamos de manera habitual. Ok, gracias. Vale. ¿Listo? Bueno, pues que tengan un bonito día. Muchas gracias, Carlos. Ya